del Santo Evangelio según San Marcos. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos. Esta semana continuamos dentro del escenario de los milagros. Gente siendo sanada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo liberando a las personas de esas dolencias que crean las enfermedades, de esas dolencias que crean la falta de salud. Pues de ese evangelio trata hoy la palabra de Dios, pero hoy en una forma algo distinta, hermanos y hermanas, y es sobre lo que vamos a abundar hoy. La idea fuerza que tenemos para hoy es, hermanos y hermanas, cuando el poder de Dios de alguna forma se extiende hacia otras cosas, cuando el poder de Dios se extiende hacia otras cosas. El Evangelio tiene hoy un significado muy especial en ese sentido. Hoy vamos a estar cuestionándonos algunos aspectos, hermanos y hermanas, acerca de la sanación y de ese contacto con nuestro Señor Jesucristo para quedar sanados. Y decimos, bueno, no nos sorprende a nosotros que San Marcos nos presenta muchísimos milagros y sanaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo con aquellas personas que eran indigentes, aquellas personas que eran los vulnerables de su tiempo y que necesitaban salir de esos sufrimientos que les causaban las enfermedades de aquel tiempo o las condiciones de aquel tiempo. Y son muchos los milagros y siempre el Evangelio estará lleno de estos milagros. Jesucristo es dominado por personas que de alguna forma están buscando esa sanación, aunque la sanación no es lo único que tiene que ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo que queremos ver es ese punto de vista, que no es lo único que ofrece nuestro Señor Jesucristo, la sanación o los exorcismos para expulsar aquellas posesiones en personas que están dominadas por demonios o por Satanás o por cosas impuras, ¿verdad? Hay mucho más de parte de Jesucristo que tiene que ofrecer. Y a veces tenemos que pensar, hermanos y hermanas, en nuestra vida, que es bien importante tener ese contacto con nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo que nosotros vemos en el Evangelio es que la gente, si no lograba acceso directo a Jesús, si no llegaban a estar cerca de Él, porque era tanta la gente que se agolpaba allí cerca de nuestro Señor Jesucristo para ser tocados por Él, por lo menos deseaban tocar el fleco del manto. Acuérdate que ese fleco de nuestro Señor Jesucristo es un fleco de rabino, de maestro, y por lo tanto ese fleco tiene un simbolismo bien grande dentro de la religión judía, donde ese fleco representa a Dios y representa la ley de Dios, y por lo tanto es algo sagrado, es algo de la presencia de Dios, y por eso se habla de tocar ese fleco. Entonces el poder del contacto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, trae mucha bendición para nosotros. Cuando contactamos a Jesús de alguna forma, ya sea tocándolos para aquella gente, ya sea tocando los flecos, no. Y esto llama la atención porque le pedían que les dejara tocar el fleco de su manto y no a él necesariamente. Eso pasó con la hemorroísa y lo vimos nosotros aquí, lo discutimos desde un punto de vista de que no pudiéramos ver nosotros ese tocar los flecos como un amuleto de buena suerte, ¿verdad? Pero la hemorroísa fue una de esas mujeres que no entró en contacto directo con Jesucristo, tocó los flecos y logró que saliera de Cristo la virtud de la sanación para que lograra de alguna forma quedar sana de aquella hemorragia. Eso también me hace pensar y nos trae el recuerdo de la mujer sirofenicia. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia que vino a pedir por su hija que estaba poseída?
y que era una mujer que habitaba en la Decápolis, que era tierra de paganos, ¿no? Y Jesucristo le dice que no está bien dar a los perros la comida de los hijos, porque ella no era judía, porque ella no era del pueblo de Dios, porque ella no esperaba al Mesías. Y la mujer también le dice, pues los perros también se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Y ahí lo que vemos un milagro de intercesión por parte de nuestro Señor Jesucristo, donde la niña que está poseída no está en presencia de Jesús, donde la niña que está poseída no es tocada por Jesús, pero por la intercesión de la madre se logra el milagro. Entonces estamos viendo cómo, hermanos y hermanas, el acceso del poder de Dios no solamente se da en el contacto físico con Jesucristo, sino a través de unos medios que hay, unas herramientas que hay, como esos flecos de Cristo, como esa intercesión por parte de personas que piden como intermediarios de aquel que está enfermo. O sea que hay una manifestación excelente, hermanos y hermanas, de parte del poder de Dios en una forma que extraña, hermanos y hermanas, puede ser para nosotros. ¿Será esa la regla o será esa la excepción? Este evangelio nos deja claro, hermanos y hermanas, que el mínimo contacto físico puede obrar milagros para aquellos que se acercan a Cristo con fe. De eso es testimonio el evangelio que acabamos de leer hoy. El mínimo contacto físico con Jesús puede obrar, hermanos y hermanas, milagros para aquellos que se acercan a Cristo con fe. En segundo lugar, ese evangelio también nos pone al tanto de que el poder de sanar de Jesús origina en un corazón amoroso, hermanos y hermanas. Eso es importante. El corazón de Jesucristo se vuelve amoroso totalmente y en plenitud cuando una vida está en peligro y cuando una vida está amenazada, y por lo tanto se extiende hacia otras cosas, como pueden ser los flecos, como puede ser sanar a la distancia, sanar por intercesión y petición de una persona por la otra. O sea, eso es el poder de sanación que brota del amor que tiene Cristo por nosotros. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, tanto la capacidad de ese poder de parte de nuestro Señor Jesucristo que Él tiene para nosotros, y el deseo de parte de Cristo de que nosotros quedemos sanos, permiten y hacen que abunde y sea más fácil el acceso para quedar sanos. O sea que está en abundancia, hermanos y hermanas, y que está en fácil acceso. Esos puntos son importantes recordarlos en nuestra vida espiritual, en el cumplimiento de la propia voluntad de Dios en nuestras vidas. Queremos sanación, queremos ser liberados de ciertas situaciones que nos hacen perder la salud. Entonces, un mínimo contacto físico provoca la fe también, hermanos y hermanas. Y el corazón que tiene nuestro Señor Jesucristo es capaz de extender hacia otras cosas el poder de la sanación, como puede ser también a un individuo con el carisma y el don de la sanación para que imponga las manos y sane la persona que está dentro de lo que es intercesión. Y ese poder también, hermanos y hermanas, de sanar por parte de nuestro Señor Jesucristo, y el deseo ardiente que tiene de que quedemos sanos, abunda por todas partes y es de fácil acceso. Ahora, una vez puesto eso en su sitio, hermanos y hermanas, y hablando de el poder de contacto, el mínimo contacto físico, la abundancia que hay de que podamos recibir la sanación por parte de Cristo, nosotros comulgamos y nosotros tenemos la Eucaristía y nosotros entramos en contacto con el poder de Dios cuando comulgamos, y eso tú lo sabes. Nosotros, en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a sus mandatos, entendemos que ese pan, ese vino, cuando se consagran por el poder del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Nosotros tenemos un contacto, hermanos y hermanas, ahí directo. Piénsalo por un momento, porque estamos hablando del mínimo contacto físico que tuvo esta gente, estamos hablando de otros medios que fueron los flecos, que fueron la intercesión, sanar a distancia o por la imposición de manos, y medios abundantes que existen y de fácil acceso. Pero la Eucaristía, hermanos y hermanas, está ahí y nosotros tenemos un contacto directo.
Entonces piensa por un momento, si Jesús, si Dios y si el Espíritu Santo son capaces de obrar milagros a través del mínimo contacto físico, de extender su poder hacia otras cosas, de abundar y hacerlo fácil en el acceso, ¿cuánto más no será el poder de sanación que hay en nosotros cuando comulgamos a Jesucristo, cuando tenemos a Jesucristo como nosotros, cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y al comulgar, la presencia real de nuestro Dios está con nosotros? Aquí vale la pena preguntarnos, hermanos y hermanas, nosotros podemos sanar en cualquier lugar, nosotros podemos sanar en el nombre de Dios. Una vez tengamos fe en tu cuartito solo, orándole a Dios. Fíjate cómo es. A veces el bullicio que se forma de que hay misa de sanación, hay que llegar allá, hay que llevarla. Claro está, hay una desesperación. ¿Y si no podemos ir, hermanos y hermanas? ¿Y si llovió esa noche? ¿O si ocurrió algún evento inusual, inesperado, que no permite que llevemos a la persona a la sanación? ¿Qué pasa, hermanos y hermanas? En términos del contacto directo con Dios, con Jesús, a través de la Eucaristía, con este Cristo, que el contacto es con Jesucristo resucitado, el contacto es totalmente espiritual. Preguntarnos, hermanos y hermanas, para los que queremos sanidad, para los que queremos la bendición, comulgamos con la fe de que en ese contacto con Cristo puede obrar milagros en mi vida. Si lo llevas en ti, lo máximo, el contacto mayor, grande, físico, lo has comulgado. ¿Necesitas de flecos para sanarte? ¿Necesitas de medios de fácil acceso que puedan haber por ahí, hermanos y hermanas? Si lo tienes contigo. Por lo tanto, hay que preguntarse cómo estamos recibiendo a Cristo. ¿Cómo estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo? Y claro está, hay personas que comulgan sacramentalmente en ese contacto con el Cristo sanador. Hay personas que no pueden comulgar sacramentalmente, comulgan espiritualmente y también Cristo se manifiesta. Así que si comulgas espiritualmente y comulgas sacramentalmente, Dios actúa, hermanos y hermanas, que es lo que tenemos que tener en mente. En segundo lugar, ver, hermanos y hermanas, y tal vez preguntarnos también, recibir a Jesús en la comunión eucarística es más que tocar los flecos del manto de Jesús. ¿Tú crees eso? Y hubo gente que se sanó tocando los flecos. En tercer lugar, sanar nuestras enfermedades físicas. Sanar nuestras dolencias del alma. ¿Qué va primero en términos de lo que estamos buscando de parte de Dios? Para una persona que está comulgando, para una persona que está recibiendo el contacto directo con Jesús. Que también tiene que la mente ponerse en una posición, ¿qué será lo que yo necesito? No lo que quiero, ¿verdad? La enfermedad física versus la sanación de nuestras almas, hermanos y hermanas. Una persona sanada por Jesús, ¿podrá volver a enfermarse? Una persona que está comulgando, ¿podrá enfermarse? Esas son las preguntas que nos hacemos nosotros dentro de todo lo que está sucediendo. Y es cierto, hermanos, una persona que haya sido sanada por Cristo es capaz de volver a enfermarse. Una persona que está comulgando a Cristo, entrando en contacto directo, es capaz de enfermarse otra vez, y tal vez la que se sanó por contacto de tocar los flecos, no. ¿Ah? O la que obraron a través de intercesión, no. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas? Cuando dejamos de participar en la vida de Dios, perdemos mucho. Perdemos mucho. O sea que, déjame ver si me puedo hacer claro, hermanos y hermanas, porque estas cosas a mí me llenan y hablo mucho. Y escucha lo que te voy a decir. Vamos a estar claros en esto. El medio y el instrumento, hermanos y hermanas, que se usa tal vez en el acceso fácil, en el mínimo contacto físico con nuestro Dios del cielo,
realmente no determina el poder de Dios, porque Dios actúa a través de todos ellos. ¿Me estás entendiendo? Por eso la hemorroísa se sanó y no tocó a Jesucristo. Por eso la hija de la sinofericia se sanó y la de el hijo del romano centurión se sanó a distancia por la intercesión de parte de nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo tocaron. Y hay gente que lo tocó y se sanó. Hay gente que Él los tocó y se sanaron, hermanos y hermanas. O sea, esos medios, hermanos y hermanas, no es lo que está en issue. Porque hay gente que comulga y no se sana. Hay gente que comulga espiritualmente y sí se sanan. Pero si nosotros, hermanos y hermanas, perdemos el participar en la vida de Dios, en ninguna forma recibirás la sanación. De ninguna forma. Por eso es que no podemos volver a enfermar. Por eso es que puede sanar el que sanó a través de una intercesión y no a través de una imposición de manos. ¿Ah? Porque aquí lo que está en juego es cómo tú haces permanente el no volver a enfermarte. Cómo tú haces permanente el salvar tu alma también, ¿no? Hay un pasaje bíblico breve, hermanos y hermanas, que te voy a señalar aquí, que ocurrió con el pecado que provoca cuando una persona ha sido sanada y vuelve a enfermarse. ¿Por qué ocurre? Y Cristo lo advirtió, que es lo que yo quiero señalar. En el capítulo 5, versículo 14 del Evangelio de San Juan. Es el caso del paralítico de la piscina de Betesda, hermanos y hermanas. Y a este hombre que Jesucristo lo sanó, le hizo Cristo la siguiente advertencia. Y escucha lo que le dijo Cristo luego de la sanación. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Ahora estás sano. ¿Ah? Pero ten cuidado. No vaya a ser que te ocurra algo peor. Por lo tanto, evita el pecado. Y por eso estamos diciendo que hay personas que fueron sanadas, hermanos y hermanas, y vuelven a enfermar. O fueron sanadas de sus almas. Y volvieron a pecar y perdieron esa gracia, perdieron esa salud. Aquí hay un detalle bien importante. Todas estas personas que quedan sanadas de una u otra forma, hermanos y hermanas, a veces lo que nos fijamos es cómo sucedió, cómo fueron los medios, qué instrumentos había, qué escenario había, cómo fue que pasó, si manifestó la fe, si no la manifestó, si Jesús lo tocó, si Jesús no lo tocó, si fue por intercesión, si lo subieron por aquí, si lo llevaron por allá. Y cuando vemos todo eso, hermanos y hermanas, lo que prevalece tanto para la sanación del alma como para la sanación de nuestro cuerpo es permanecer en Jesucristo y participar en la vida de Dios. Sanar el alma, hermanos y hermanas, envuelve participar en la propia vida de Dios. Por lo tanto, yo debo de buscar sobre todo sanar en el alma. Porque la enfermedad física, hermanos y hermanas, Dios la cura y tenemos fe en eso. Pero buscar sanar el alma es la que va a vivir la vida de Dios dentro de ti. Y por lo tanto, eso es lo que te va a ayudar a no pecar, a no desviarte e incluso a no enfermarte. Tal vez podríamos decir que aquí hay un orden, ¿no? Por eso Cristo en algunos momentos te perdonó los pecados. Ahora, después, coge tu camilla y echa a andar. Vimos el proceso de sanar el alma primero y luego la salud física. No sé si estás entendiendo por dónde nosotros vamos. Sanar el alma envuelve participar en la propia vida de Dios. San Ignacio, hermano y hermana de Antioquía, decía, y escucha, esto es bien precioso, bien profundo y muy adecuado para el Evangelio de hoy: la Eucaristía es como la medicina de la inmortalidad y el antídoto para la prevención de la muerte. Medicina de la inmortalidad y el antídoto para la prevención o para prevenir lo que es la muerte. O sea que produce, hermanos y hermanas, lo que eternamente nosotros debemos vivir en Jesucristo cuando se sana el alma.
Cuando tenemos la prioridad de que Jesús nos sane el alma, va a permanecer en nosotros la vida en Cristo. Y eso va a evitar, hermanos y hermanas, incluso la enfermedad. Pero algunos quieren sanar de enfermedad, pero no han sanado de su entrega al Señor. Y pueden caer en pecado y perder todo. Por lo tanto, siempre la prioridad de qué es lo que necesitamos en términos de sanidad, hermanos y hermanas, sería correcto, aconsejable. Sáname interiormente primero, sana mi alma. Y esto va a envolver un proceso, hermanos y hermanas, que ahorita vamos a mencionar poco a poco. Aquí lo importante es, hermanos y hermanas, entender, ser sanados de todo aquello que nos, como persona humana, ¿verdad?, delante de Dios, que nos separa de Dios. Ser sanados de todo aquello que nos separa de Dios y de los demás es bien importante. Cuanta cosa haya que me separa de Dios, necesitamos ser sanados en el nombre de Dios. Y el énfasis se tiene que poner ahí porque esa sanación del alma va a crear el vínculo, el lazo, va a pegarnos para no perder a Dios y poder manejar la inclinación hacia el pecado, que es una debilidad que tenemos. Y por eso encontramos esta continua enfermedad en muchas personas, hermanos y hermanas. La desesperación porque deben llegar a los primeros asientos de la misa de sanación para que los toquen, para ser sanados, ¿no? O me la perdí, pues ahora, santo Dios, ¿quién nos sana? Cuidado, hermanos y hermanas. Nos faltaría como una entrega a Dios, nos faltaría como un estar más cerca de Dios para darnos cuenta, hermanos y hermanas, que si primero sana el alma, donde quiera que tú estés va a haber sanación. Toda misa es de sanación, por eso. Porque ahí está el cuerpo de Cristo, que como decíamos ahorita, es la medicina de la inmortalidad y el antídoto para la prevención de la propia muerte. Todas las personas, hermanas y hermanas, tienen necesidad del Salvador y esto Dios lo sabe y eso tú y yo lo sabemos. Y nosotros, dentro de nuestra vida espiritual, tenemos que ayudar a otras personas a entender esto que Cristo nos enseña hoy en términos de la sanidad y de lo que necesitamos primero, antes de todo. Así que es importante verlo desde esa perspectiva, porque así es que lo ve nuestro Dios del cielo. Hermanos, todas las personas tienen necesidad del Salvador. Si no van a Jesús es porque no han reconocido aún a nuestro Señor Jesucristo, y entonces nosotros tenemos el deber de anunciarles a Jesús para que participen de esa vida que crea que permanencia. De lo contrario, hermanos y hermanas, estaremos poniendo en peligro la enfermedad, no solamente del cuerpo, la enfermedad del alma. Tenemos que colocar, tenemos que poner al alcance del Señor a los que más urgente necesitan del Señor y de su poder. Así de importante es para nosotros que otros lo entiendan. Claro, porque ya nosotros partimos de la premisa que hemos llegado a un cierto conocimiento de que eso es cierto, ¿no? Esa situación de yo permanecer en Él a través de la sanación de mi alma me va a librar de la enfermedad. El que viene solo buscando sanar de la enfermedad y no viene buscando la sanación del alma, corre el peligro de que le vuelva a suceder algo peor o que se aleje totalmente de Dios. Y eso no lo quiere nuestro Dios del cielo. Así que Cristo también extiende, hermanos y hermanas, en abundancia en nosotros que hemos vivido esa experiencia de ser sanos en el alma, de ser sanos en el cuerpo, el nosotros transmitirlo hacia los demás, porque eso es lo que Él ha hecho. Finalmente, hermanos y hermanas, hay un peligro en todo esto y es la advertencia que hacemos hoy. Y es cuestión de balance en nuestras vidas y de nosotros también saberlo, a pesar del tiempo que llevemos practicando la fe. El peligro en quienes reciben salvación sin creer en el misterio de la persona de Jesús, que es Dios. Hay un peligro basado en todo eso. Cuando ven a Jesús simplemente como un sanador, pero no lo ven como el Salvador, ¿no? Y el sanador es el Salvador y el Salvador es el sanador. Y el Salvador que es sanador es Dios. Y no puedo verlo como el hombre Dios, el buen hombre de Dios, nada más. Es el hombre que es Dios también. Entonces la entrega no se puede ver, hermanos y hermanas, superficialmente para nosotros en esa materia. La superficialidad sería lamentablemente esa.
no reconocer el misterio de la persona de Jesús cuando solo me dejo llevar por tocar sus flecos. ¿Ve? En contacto directo con nuestro Señor, reconocer a Jesucristo en la Eucaristía va por ese mismo proceso. Entrar en contacto con Dios no es solo para solucionar problemas, hermanos y hermanas. Entrar en contacto con Dios no es solamente para ser protegidos y tener protección. Entrar en contacto con Dios no es solamente para tener salud, hermanos y hermanas. Entrar en contacto directo con Dios, primero en la sanación de mi alma, es profundizar nuestra relación con la persona de Dios. Y cuando yo profundizo la relación, hermanos y hermanas, yo entiendo que Jesucristo perdona mis pecados y me da la gracia divina a través de la misericordia divina. Y sana las debilidades que no son provocadas por la enfermedad, porque hay debilidades en nosotros que son consecuencias del mismo pecado. ¿Estás entendiendo lo que esto significa? Nos ofrece Jesucristo, hermanos y hermanas, cuando le reconocemos como Salvador, un proyecto de vida que debo de asumir cuando voy a la profundidad al sanar mi alma. Veo el proyecto de vida que Dios me da, que da plenitud a nuestra existencia y a los nuestros también. Muy profundo todo esto, hermanos y hermanas, pero de mucha importancia para todos nosotros que estamos envueltos en medio del cristianismo, dentro del mismo evangelio, que nos habla con tanta frecuencia de la sanación. Y ciertamente mucha gente fue atraída por la sanación de Cristo, hermanos y hermanas, por diferentes razones, por diferentes motivos, y el corazón de Cristo se abrió para sanar a todo el mundo, hermanos y hermanas, sí. Pero nosotros, aunque no podemos juzgarlo, entendemos de lo que Cristo nos dice, que nuestro encuentro no sea un encuentro sin un contacto personal y profundo, que no se quede en lo superficial, que no se quede tipo amuleto. Hay unos instrumentos que Dios pone. Se extiende, hermanos y hermanas, el poder de Dios. Se hace abundante en muchos medios, fuentes, instrumentos. Gente bendecida con el carisma, manos que imponen y en el nombre de Dios reciben el poder por la intercesión de tantas cosas. Hasta la misma palabra de Dios en una noche con fe leída, hermanos y hermanas, provoca sanidad y provoca salvación para nosotros de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. Pero nunca podemos dejar de perder el contacto directo con el Dios del cielo, el contacto directo con Jesús, el contacto directo con la presencia del Espíritu Santo. Y es necesario verlo desde ese punto de vista, porque esa es nuestra fe, hermanos y hermanas. Por eso recibimos a Jesús en la comunión, hermanos y hermanas, en la comunión eucarística, realmente sabiendo el poder que ha entrado en nosotros, la virtud que tenemos nosotros al tenerlo con nosotros. Por eso hay que preguntarse cómo lo estamos recibiendo. Comulgamos con la fe de que ese contacto con Jesucristo sacramentado, hermanos y hermanas, puede obrar milagros extraordinarios en nuestra vida, desde el alma hasta la enfermedad, en el nombre de Dios, y así toca todo alrededor de nosotros. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía. Bendición.